Hola, ¿qué tal? Saludos photoshoperos. Lo prometido es deuda, así que en este vídeo voy a explicar cómo aplicar el filtro desenfoque de lente como filtro inteligente. Si alguien ya sabe a qué problema me refiero y solo le interesa la solución, puede ir a la parte del vídeo correspondiente, pero yo lo que haré será explicar primero qué es un filtro inteligente, luego por qué podríamos preferir el filtro desenfoque de lente a un filtro como el desenfoque gaussiano y finalmente dar la solución a la problemática que veremos que se nos plantea cuando queremos aplicar este filtro como filtro inteligente. Así que, bueno, vamos allá. En primer lugar, ¿qué es un filtro inteligente? Bueno, un filtro inteligente no es más que un filtro cualquiera aplicado a una capa que sea objeto inteligente. Cuando yo aplico un filtro, vamos a poner por ejemplo el de pintura al óleo, el filtro queda aplicado de forma permanente. Por ejemplo, voy a ponerle este filtro aquí, le doy a aceptar y como veis se ha aplicado el filtro y fin. Tendría que venir a la historia y retroceder si quiero anularlo. Bueno, vamos a volver atrás, de hecho, y ahora antes de aplicar el filtro voy a pulsar botón derecho y lo voy a convertir en objeto inteligente, la capa. Ahora otra vez vengo al mismo filtro, bueno, podría ser otro, pero para seguir el mismo ejemplo, pintura al óleo, le doy a aceptar, se ha aplicado el filtro, pero fijaos que ahora me ha quedado aquí filtros inteligentes pintura al óleo. Tengo una máscara y de hecho puedo ocultar o mostrar el filtro y sobre todo puedo hacer doble clic para entrar en él y reeditarlo si creo que me he pasado con los parámetros. De esta forma siempre puedo corregir la aplicación del filtro, con lo cual los filtros inteligentes, o mejor dicho, la aplicación de un filtro sobre un objeto inteligente en vez de sobre una capa normal, siempre es muy ventajoso. Pasamos a la segunda parte. ¿Qué es esto del desenfoque de lente? Bueno, básicamente es un filtro de desenfoque parecido al desenfoque gaussiano, más lento de aplicar pero con más parámetros y un resultado más natural o más realista si se compara con un desenfoque óptico de verdad. Por eso a mí normalmente me gusta más el desenfoque de lente, pero mejor que lo veáis con vuestros propios ojos. Voy a aplicar en esta capa el desenfoque gaussiano y en esta, que es la misma imagen, el desenfoque de lente. Empiezo por esta imagen y vengo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le aplico, por ejemplo, 20 píxeles y acepto. Ahora vengo a la otra capa y vengo a filtro, desenfocar y esta vez elijo desenfoque de lente. Hago clic y como veis se abre una interfaz bastante más compleja. No voy a entrar en los detalles, pero puedo indicarle incluso un mapa de profundidad, es decir, una imagen en escala de grises que le indique qué es lo que tiene que difuminar. Le puedo dar, por supuesto, el radio, lo voy a dejar en 40. Le podría indicar la forma del desenfoque, la forma de heptágono, octágono, bueno, lo que pone aquí, la curvatura, la rotación, bueno, más detalles, los brillos especulares, que esto es lo que lo hace más parecido a un objetivo real, es decir, cómo tiene que tratar los puntos de luz, con esto le indico la intensidad del brillo y con esto a partir de qué punto se empieza a fijar, digamos, en esos brillos, e incluso puedo añadirle ruido, lo cual está muy bien, porque normalmente al desenfocar queda la imagen muy lisa. Y si aquí le pongo, por ejemplo, un 1% o un 3%, lo que sea de ruido, queda más natural. A mí el ruido me gusta más aplicarlo por separado, con el filtro de ruido de Camera Raw. Pero bueno, ya veis más o menos cómo funciona. Le he dado aquí el radio y le doy a aceptar. El valor no es equivalente al del desenfoque gaussiano, pero bueno, espero que quede más o menos parecido. Y si os fijáis ahora y comparáis el desenfoque gaussiano con el desenfoque de lente, supongo que notaréis que el desenfoque gaussiano más que nada es como un emborronamiento, mientras que el desenfoque de lente tiene un aspecto más fotográfico, más realista, si comparáis las dos formas. También es más lento, de hecho debería llamarse desenfoque de lento más que de lente, porque no es tan rápido como el gaussiano, que es una flecha, pero el aspecto me gusta más. Además voy a volver al punto inicial para enseñaros otra ventaja o bueno, otra cosa que me gusta bastante del desenfoque de lente, que es que no sangra por los bordes de la selección. Es decir, vengo a desenfoque gaussiano y con selección sujeto voy a crear una selección de inteligencia artificial del sujeto. Bueno, ya tengo aquí esto seleccionado. Ahora invierto la selección con selección invertir. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar aquí otra vez el filtro de desenfoque gaussiano con el mismo valor, ¿vale? Ok. Ahora vengo a desenfoque de lente, la otra capa, y hago exactamente lo mismo. Selecciono el sujeto, invierto la selección y le aplico el filtro de desenfoque de lente con los mismos parámetros que teníamos antes y quito la selección. Y si os fijáis, deberíais notar que en la capa de desenfoque gaussiano, la que he utilizado con el desenfoque gaussiano, ha creado una especie de halo sucio alrededor de la persona, alrededor de este contorno. Mientras que en la capa del desenfoque de lente, el borde ha quedado limpio, ¿vale? No tiene este efecto de ensuciamiento alrededor que sí que tiene el desenfoque gaussiano.
Bueno, principalmente por estos motivos, más que nada por la estética general que tiene este tipo de desenfoque, a mí me gusta más el desenfoque de lente. Pero aquí es donde viene el problema. Vuelvo al punto de partida y voy a convertir las capas en objeto inteligente. Convierto esta y convierto esta. ¿Y qué pasa ahora? Que si aplico el desenfoque gaussiano, voy rápido porque esto no tiene mucha historia, ¿no? Si lo aplico en esta capa, se aplica bien, ¿no? Como desenfoque gaussiano, y es reeditable, puedo hacer doble clic, lo que ya sabemos. Pero si vengo a desenfoque de lente, a esta capa, y le quiero aplicar dicho filtro, desenfoque de lente, ¡ostras! Está en gris, no se puede aplicar. Vaya jugada, amigos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, a continuación os explico la solución y una pequeña batallita si me lo permitís. Como decía, voy a explicar una pequeña batallita photoshopera, pero tranquilos que la resumiré mucho. El asunto es que hace muchos años, yo creo que fue en 2008 o 2009, estaba yo leyendo un libro de Martin Ifning, el ilustre autor photoshopero del que tantas veces he hablado y que en paz descanse, por cierto. Estaba leyendo uno de sus libros y encontré una explicación de cómo hacer funcionar desenfoque de lente como filtro inteligente mediante un script que en aquel entonces se distribuía con Photoshop y funcionaba. Lo que pasa es que luego este script dejó de incluirse con Photoshop, yo no lo había guardado porque contaba que siempre vendría con el instalador y en fin, durante muchos años le perdí la pista. Yo pensaba además, no sé por qué, que ya no funcionaba. Bueno, sea como sea, hace muy poquito me reencontré por fin con este script. Fue como, bueno, no sé, un regreso al pasado y resulta que sigue funcionando, con lo cual puedo volver a usar desenfoque de lente como objeto inteligente, que es algo que a mí me viene súper bien. ¿Dónde está ahora ese script? Bueno, pues lo podéis encontrar en la página que dejaré enlazada en la descripción del vídeo y en el blog, donde encontraréis estos plugins y contenido descargables. Bajáis por la página hasta encontrar el plugin Scripting Listener, que esto es una especie de ayuda para crear scripts, pero no lo necesitamos para nada, simplemente ocurre que en la distribución de este plugin se encuentra lo que nos interesa. Venís aquí y me parece que tanto en Mac como en Windows debería ya serviros este de aquí, porque lo que necesitamos, si abrimos el zip descargado, es el script que se encuentra aquí en Scripting Win64, aunque tengáis Mac debería funcionar, Sample Scripts, y aquí venís a JavaScript y encontraréis el script Enable All Plugins for Smart Filters.jsx. Esto lo extraéis y lo guardáis en el disco duro y ahora os diré qué hacer con ello. Una vez hayáis extraído este archivo en vuestro equipo, hay dos formas de utilizarlo. La primera consiste en venir a Archivos, Secuencias de Comandos, Explorar. Y en la ventana que se abrirá le indicáis en el disco duro dónde se encuentra ese archivo, lo abrís y se ejecutará el script. Si lo queréis tener siempre a mano, porque como ahora explicaré se puede desactivar también, yo os recomendaría que lo coloquéis en la carpeta de scripts de Photoshop, que en Windows es la que os muestro aquí y espero que en Mac la podáis adaptar para el caso correspondiente, que me imagino que será más o menos identificable y similar a este. Bueno, si lo ponéis ahí el script y luego abrís Photoshop, porque si tenéis Photoshop abierto mientras lo ponéis ahí no lo detectará, luego volvéis a abrir Photoshop y de nuevo en Archivos, Secuencias de Comandos, veréis que ya aparece aquí el Enable All Plugins for Smart Filters. Le dais y cuando lo abrís, sea desde aquí o con Explorar, os preguntará ¿activar todos los filtros como filtros inteligentes? Si le digo que sí, lo activa, si le digo que no y estaba activado, lo desactiva. Le digo que sí y ahora si vengo aquí a desenfoque de lente, el objeto inteligente que teníamos antes, cuando venga a filtro desenfocar, veréis que, oh maravilla, ahora desenfoque de lente sí que se puede aplicar como objeto inteligente. No obstante, una pequeña advertencia. Según explicaba Martin Ifning en su libro, el motivo de que desenfoque de lente no venga activado por defecto para filtros inteligentes es que podría dar algún problema si cuando tú apliques el desenfoque de lente has utilizado aquí un mapa de profundidad, porque el mapa de profundidad no se guarda como parámetro del filtro, con lo cual si tú luego lo eliminas del documento o pasa algo, el filtro no funcionaría correctamente, pero bueno, lo normal es que lo mantengas, aunque yo directamente no lo suelo usar. Y otra cosa que me he encontrado alguna vez, aunque no sé si se debe al hecho de haberlo activado de forma así un poco irregular o no, algo que me ha pasado alguna vez es que al pintar en la máscara del filtro inteligente, quizá la máscara no se aplica y tengo que activar y desactivar para que se aplique, pero no sé si realmente esto tiene algo que ver con lo que hemos hecho o no. Si por lo que sea queréis volverlo a dejar como viene por defecto, venís a Archivos, Secuencias de Comandos, Explorar, o si lo habéis puesto en la carpeta directamente lo tendréis aquí, le dais al script y esta vez le decís que no y con esto volvería a quedar desactivado como filtro inteligente. Y nada más, como siempre espero que hayáis aprendido alguna cosa de este vídeo que os resulte útil y nada, un saludo y hasta pronto.